volvería de donde vino, porque Cristo vino de arriba. Todo lo que viene de arriba sube para arriba. Entonces el Señor nace. Cuando uno lee el profeta Isaías, él dice: niño os es dado. O sea, un niño os es dado a nosotros. Y ese niño es Jesús. Significa que Él nació entonces. Eso es algo que no podemos negarlo nosotros en lo personal. Y Isaías inclusive le pone títulos a ese niño que nacería. Dice que sería Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es Jesús. Ahora, cuando Él nace, que eso es lo cierto, hermano, que nació en otoño, no en invierno, muchos pasaron por alto a Cristo, hermano. Cuando otro personaje nacía, nunca lo pasaron por alto, sino que siempre estaban a la expectativa. ¿Quién había nacido en la colonia, en el mesón? Pero cuando Cristo nace, lo pasan por alto. Por eso es que el Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Pero no lo recibieron con pompas. Si léase toda la Biblia, los 4 evangelios, va a ver usted. Lo pasaron por alto. Y si los ángeles no se aparecen a los pastores que estaban en ese momento, ellos no hubiesen sabido del nacimiento de un rey. Y los sabios del oriente fueron guiados por la estrella, sabían que había nacido un rey. Significa que fue un grupo reducido de personas, las cuales únicamente supieron del nacimiento de un rey. Y le voy a dar cuenta de esto: hasta el mismo Herodes supo del nacimiento de un rey, y lo supo a través de los labios de los mismos sabios del oriente. O sea que se dio cuenta. Y por eso es que cuando los sabios del oriente pasan por el palacio real y los escribas del mismo Herodes se dan cuenta que concuerda la fecha con los libros que ellos tienen, que el niño habría de nacer en Betlehem, que significa casa del pan. Entonces viene Herodes y les dice: vayan, y cuando regresen me dan cuenta dónde es que él está, para yo irlo a adorar también. Cuentos. Él iba a ir a degollarlo, a matarlo. Pero todos pasan por alto el nacimiento del Señor. Pero vea, cuando ya nace, si todos lo pasan por alto y está en Belén, la casa del pan, en la casa del pan está el pan que descendió del cielo. Bien concuerda la expresión, vea. Porque Cristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y cuando Él estaba en ese lugar, para poder proseguir, le voy a narrar un trasfondo histórico para que entienda lo que le voy a expresar. Cuando un rey nacía, se llevaban ciertos tipos de regalos. Si el rey ya era una persona entrada en edad, entonces, de acuerdo a la postura en la cual estaba este rey, de su edad, en su edad, si era un joven, pues variaban los regalos; si era una persona vieja, variaban los regalos. La mayor parte de personas, para poder congraciarse con los reyes cuando llegaban a visitarlos, les llevaban camellos, les llevaban, voy a mejor a resumir la palabra, ganado, mucho ganado. Llevaban cosas de mucho precio, como el caso que sucedió cuando Salomón iba a construir el templo, ¿se recuerdan? Porque David no quiso Dios que lo construyera porque mucha sangre había derramado. Dios prefirió mejor escoger a Salomón. Y los regalos que Salomón recibió de parte de otros reyes era madera, era cedro para poder construir el templo. Era un buen regalo, hermano, en su época, que la madera era muy costosa, muy cara. Y otros presentes más, como la plata, que tenía mucho valor en el periodo antiguo testamentario. De acuerdo a la edad que tenía esa persona, el que iba a regalar valorizaba.
Entonces, ¿qué podía darle? Por la edad, si era un viejito, pues podía regalarle una túnica. Túnicas que eran carísimas, hermano. Como el caso de Lidia, por ejemplo, cuando Lidia, creo que ustedes saben el dato histórico de Lidia. Lidia se llamaba Lidia porque vivía en la provincia de Lida. Y de ahí viene el nombre de Lidia, Lida. Lidia era una vendedora de telas muy costosas. Significa que era millonaria. Ella vendía telares, púrpura. La púrpura era carísima. Imagínense, un perfume de alabastro costaba 300 denarios. ¿Qué no costaría una tela de púrpura? Porque los únicos que se vestían de tela de púrpura eran los reyes. Tenía buena clientela Lidia. Pero vea entonces, si un rey estipulaba un presente, iba a ese sitio. Y él iba de corazón, no iba obligado, sino porque quería identificarse con el otro rey. Si no era rey y era un plebeyo, quería llevar un regalo, podía hacerlo. Reconociendo que ese rey estaba en una postura de eminencia y superior a la que él tenía. Me gusta esto, hermano. Y cuando la persona que llevaba el regalo, vamos a decir el presente, llegaba a aquel sitio, no llegaba simplemente aquí le traigo esto, sino que la Biblia habla la postura en la cual esta persona tenía que tener cuando llegaba a la casa de un rey. Por ejemplo, se cuenta de que si era un plebeyo, un esclavo, tenía que inclinarse. Hay una expresión de los griegos que dice que no se puede inclinar una persona a otra persona porque es rebajarse. Significa entonces, denote, yo he averiguado, cuando se habla de humildad, se está hablando de inclinarse. Alguien que es humilde se inclina, se quita el sombrero, decimos en el buen salvadoreño, ante otro, reconociendo que esa persona, así en el caso nuestro, es superior a nosotros. Aunque nunca tenemos que tener un concepto muy bajo de nosotros, aunque la palabra nos manda que tenemos que considerar a otros superiores a nosotros. Pero nunca tenemos que ponernos en una postura de inferioridad. Porque cuando alguien se siente inferior, su autoestima está por el suelo. Pero cuando se trata de poder reconocer que otro tiene más capacidad que nosotros, tenemos que reconocerlo. Y nunca tenemos que decir, no, si yo soy superior a él. Nunca. Porque cuando alguien es humilde, la postura que tiene que tener es que tiene que inclinarse. Es decir, acepto que esa persona es superior a mí. Pero en el caso de alguien, cuando llegaba delante de un rey, lo que hacía era postrarse, inclinarse. Cuando era algún rey, para con otro rey, no se arrodillaba, sino que tenía esta postura. Lo he indagado y lo hacía. ¿Por qué? Porque estaban en el mismo grado, en la misma postura de privilegio. Pero cuando alguien era plebeyo, se inclinaba del todo hacia abajo, significando, reconozco que eres alguien de estirpe de príncipe. Esa postura tenía todo aquel que visitaba un rey. No es extraño entonces que cuando los sabios del oriente llegan acá a este sitio donde el Señor ya había llegado a su casa,